Hola estudiantes, hoy quiero comenzar a discutir una serie de teorías que vamos a estar repasando justamente antes de acabar el semestre y también darle la perspectiva de cómo estas se ligan a otras teorías que hemos discutido en la clase. Si se acuerdan, en clase discutimos, entre otras cosas, aquellas teorías paradigmáticas de las relaciones internacionales que incluían el realismo y el liberalismo. Y esas dos teorías se consideran paradigmáticas en el sentido de no solo de que abarcan un gran conjunto de lo que pasa en relaciones internacionales como la fuente o la ontología de esas teorías. Es decir, tratan de explicar las relaciones internacionales de manera general, por qué ocurren, cuáles son los procesos más importantes, cuáles son las fuerzas detrás de ellas. Sin embargo, y por el otro lado también discutimos aquellas teorías críticas que eran como por ejemplo el realismo, el feminismo, el constructivismo, la teoría de dependencia, que criticaba precisamente los fundamentos o los supuestos básicos de esos paradigmas. Por el otro lado, existen también teorías que son de rango medio. Las primeras dos categorías que mencionamos son categorías de teorías macro, y estas teorías de rango medio las caracteriza o se diferencian de las teorías macro, que no tratan de explicar el todo, sino que explicar ciertas cosas en específico, como por ejemplo, por qué los estados no pueden ser construidos, o por qué existen negociaciones, o por qué las negociaciones se caen, o por qué los países más democráticos son más pacíficos. O sea, no son teorías que explican por qué los países son pacíficos, sino, por ejemplo, por qué los países democráticos son pacíficos. O sea, que tratan de explicar un fenómeno más concreto, menos abstracto, más específico. Entonces, una de esas teorías que vamos a estar discutiendo es la teoría de Putnam del juego de los dos niveles. Ahora, antes de entrarnos a esa teoría, quiero repasar varias cosas. ¿Se acuerdan que la teoría de la dependencia, en la cual leyeron el documento de Dos Santos, también yo les subí unas presentaciones de PowerPoint y unas presentaciones de videos de YouTube? Y en aquella teoría, para repasar, se argumentaba que, ¿verdad?, que había que entender el sistema internacional de relaciones internacionales para entender los procesos de relaciones económicas entre los países. Pero también hay que entender lo que pasa dentro de los países. La teoría comentaba que existía una élite que era una élite global, transnacional, que tenía poder básicamente en distintas partes del mundo. Por el otro lado, esa élite estaba conectada a la élite de los países del centro, los países ricos, los países industrializados. Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos. No toda la élite internacional es élite del centro, eh, pero usualmente están asociadas. Y a su vez, esa élite está asociada con la élite de las colonias o las élites de los países de la periferia. Es decir, dentro de cada país hay conexiones con esa élite transnacional y se benefician grandemente por las reglas y el sistema económico que esa élite transnacional establece. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico existe una élite que se ha beneficiado mucho de las relaciones de dependencia que Puerto Rico tiene con Estados Unidos, y le conviene, por tanto, no cambiar esas relaciones de dependencia con Estados Unidos, igual que en los distintos países del mundo que están en la periferia, que también tienen ese tipo de relaciones, pero siempre va a haber una élite que se beneficia. Entonces, lo que la teoría de dependencia hace, a pesar que es una teoría de un nivel de análisis sistémico, es que también te permite entender las relaciones entre grupos dentro de cada país. O sea que hasta cierto punto no lo desarrollas muy bien, pero hasta cierto punto lo que te está diciendo es que hay una relación entre lo que pasa a nivel internacional y lo que pasa a nivel nacional. Y esa élite que rige la relación entre las colonias y la periferia y el centro, también hasta cierto punto se ve reflejado en lo que es la Cámara de Comercio. Y esto es un ejemplo de grupos de interés
que tienen grandes repercusiones no solamente dentro de los países, sino que a nivel internacional. Y tal vez ustedes no lo sepan, pero les voy a dar un poco de información de trasfondo histórico. La Cámara de Comercio comienza en 1920, se origina, y existen distintas cámaras de comercio debajo de la sombrilla de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Por ejemplo, cada estado tiene su Cámara de Comercio, cada ciudad tiene su Cámara de Comercio. Igual en distintas partes del mundo tú vas a ver cámaras de comercio a nivel estatal o a nivel regional o a nivel de ciudad. Y todas ellas están ligadas a la Cámara de Comercio Central que está en Estados Unidos. Y parte de la ideología, por lo menos al principio, y esto de hecho no ha cambiado mucho, pero al principio yo estuve buscando parte de los documentos fundadores de la Cámara de Comercio y me pareció bien interesante una serie de propuestas que tenía la Cámara de Comercio, y de esas dos, en relación a nuestro curso, saqué, por ejemplo, aquella que decía que World Peace through World Trade, y la Cámara de Comercio cuando se originó en 1920 estaba altamente influenciada por el liberalismo clásico. Ideológicamente se asimila mucho a lo que Woodrow Wilson quería proponer y a su vez, ¿verdad? Influenciada por la visión del mundo de Immanuel Kant. O sea que uno ve a esa visión kantiana de las relaciones internacionales incluso como base de fundamento de la creación de la Cámara de Comercio. Igualmente, y esto entonces aquí sí sabemos más de esto y estamos más acostumbrados de esto, la Cámara de Comercio establecía que había que tener mayor injerencia en lo que es el gobierno y a la vez tratar de eliminar la injerencia del gobierno en los asuntos privados, económicos, de negocio. Y la visión era que había que influenciar la política pública a favor de los intereses de los comerciantes, pero a la misma vez había que tener precaución de que el gobierno no se insertara en los intereses de estos comerciantes. Así que la Cámara de Comercio, en términos generales, lo que busca es tratar de proteger los intereses de las personas que representa. Y para hacer eso requiere coordinación de distintos actores, coordinación en cómo afecta la política pública y sobre todo apoyo popular. Entonces, la Cámara de Comercio desde el principio entendía que necesitaba tener un carácter internacional si iba a ser efectiva, que no podían quedarse dentro de las fronteras de un territorio. Entonces, para avanzar ese carácter internacional, obtuvieron mucho apoyo de distintas entidades como la Carnegie Foundation, la Rockefeller Foundation, también de distintas universidades, bancos, y con el fin siempre de tener una Cámara de Comercio a nivel internacional. Esa Cámara de Comercio, no solamente en Estados Unidos, pero las distintas cámaras de comercio que se crearon en distintas partes del mundo, tuvieron detrás de las conversaciones para acabar la guerra, la Primera Guerra Mundial. Luego también tuvieron detrás de la Segunda Guerra Mundial. Y ya para la Segunda Guerra Mundial fueron muy efectivas en afectar cómo se iba a estructurar la ONU. De hecho, mucha de la estructura de la ONU fue planificada entre distintos líderes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y esa estructura, específicamente, ellos apoyaron la creación de lo que es el Consejo Económico y Social. En términos generales, el Consejo Económico y Social se ocupa de los problemas económicos, sociales y ambientales del mundo. El Consejo, uno de los órganos constituyentes de las Naciones Unidas, que figura en la Carta Constituyente, fue establecido en el 46 y el foro que esas cuestiones se examinan, cuestiones sociales, económicas y ambientales. Y se recomiendan políticas públicas para que los estados la adopten en sus respectivos países. Y es bien interesante porque el Consejo Económico Social, algo que casi nadie piensa cuando habla de la ONU, realmente es uno de los organismos más importantes. Por ejemplo, 70% de todos los recursos humanos y financieros de la ONU se emplea en el Consejo Económico Social. Y ahí incluyen 14 organismos especializados, 9 comisiones orgánicas, 5 comisiones regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de ir para que vean el organigrama de la ONU, en este consejo
A diferencia de otros organismos internacionales, donde los estados, los representantes de los estados son miembros, aquí en el Consejo pueden ser miembros académicos, el sector empresarial también está representado y puede influenciar las decisiones que hace el Consejo Económico y Social, igual que las organizaciones no gubernamentales. O sea que es de las pocas organizaciones internacionales en las que tú tienes representación que son entes que no son el Estado y son entes con gran capacidad de cambiar la política pública en sus respectivos países, pero también de establecer cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser el tipo de política pública que se va a promocionar dentro de la ONU, etcétera. Y para que tengan una idea de la importancia de este organismo, en este organigrama ustedes van a ver los 5 órganos importantes que se crea con la Carta de la ONU, entre ellos la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad, la Secretaría, el Consejo de Administración Fiduciaria y el Consejo Económico y Social. Dentro de cada uno de estos órganos podemos ver, ¿verdad?, una serie de agencias o subórganos o organismos. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad maneja una serie de organismos, incluyendo el Comité de Estados Mayores o los Tribunales Internacionales de Justicia para Ruanda, como ejemplo. Pero bajo el Consejo Económico Social, vean todos los organismos especializados como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial del Comercio están debajo del Consejo Económico Social, esa estructura que fue negociada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Aparte de eso, también maneja una serie de bancos organismos o agencias económicas que están asociados con el Banco Mundial, entre ellos el BIF, el AIF, el CFI, la Cooperación Financiera Internacional, y el CIADI. Aparte de eso, existe una serie de comisiones regionales, comisiones orgánicas, programas como la UNICEF, programas que son dirigidos a ciertas áreas de crisis internacionales. Y también maneja las relaciones de la ONU con el Fondo Monetario Internacional, la Organización Marítima Internacional, la Unión Postal Universal, etc. O sea que tiene un gran poder en casi todos los aspectos de nuestras vidas y de la cooperación internacional. Ahora, según la Cámara de Comercio y varios documentos que yo he estado leyendo, la Cámara de Comercio había establecido cierta forma en que podía influenciar la política internacional y también las relaciones con la ONU. La primera, por ejemplo, era utilizar planificadores o think tanks para influenciar lo que era la legislación. Y es interesante porque lo que se hace es que se crean investigaciones y se publican investigaciones y se promueve la publicación de estas investigaciones para apoyar cierto posicionamiento o cierto debate, todo siempre a favor de los intereses de la Cámara de Comercio. Igualmente, la Cámara de Comercio puede aceptar o rechazar cierta legislación siempre y cuando esté en consonancia con su objetivo. La Cámara de Comercio también le puede sugerir al Consejo Económico Social de la ONU que deberían ser las políticas públicas adoptadas. Y esto a su vez, el Consejo Económico Social promueve esas nuevas políticas a través de todas las Naciones Unidas. Y esto a su vez hace que las Naciones Unidas puedan ejercer presión en cada gobierno para que ellos introduzcan esa legislación en su propio país. Y igualmente la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otras cámaras de otros países sugieren a las cámaras locales presionar para apoyar la legislación. Por tanto, ustedes van a ver que están viniendo presión por la ONU, mientras dentro de cada país está viniendo presión por cada una de las cámaras de comercio. Y utilizan redes también de su network social para
presionar por cierto tipo de políticas públicas en la que incluye la Liga de las Naciones de las Ciudades, la Conferencia de Alcaldes y la Asociación de Condado, la Organización Internacional del Trabajo, el Clearinghouse Internacional, o sea que tiene una serie de redes que también las utiliza para apoyar cierto tipo de política pública. Por otro lado, la Cámara de Comercio se encarga de instruir y dar talleres a las cámaras de comercios locales para cómo favorecer o afectar o hasta cierto punto, ¿verdad? Y no decir manipular, ¿verdad? Tratar de empujar cierto tipo de legislación a favor de los intereses de este grupo internacional comercial. También la Cámara de Comercio obtiene un montón de dinero que utiliza para pagar a cabilderos para que presionen en la legislatura que se apruebe cierto tipo de legislación. Y, bien importante, la Cámara de Comercio también hace actividades, programas de ayuda a la comunidad que lo que tienen como fin es que el público lo vea con buenos ojos y por tanto recibir apoyo por parte del público en general para sus intereses. Y pues finalmente también afectar la legislación federal y tratar de habilitar legislación no solamente a nivel federal, pero también a nivel estatal. Así que esos son los distintos mecanismos que utiliza la Cámara de Comercio para promocionar no solamente a nivel local, pero a nivel internacional, políticas públicas, un sistema económico que sea favorable a sus intereses. Y ahí ustedes están viendo que hay trabajo dentro de la ONU a su vez afecta a los países individuales, dentro de cada país, las cámaras de comercio y distintos grupos presionan también, así que como gobierno de cada país tú estás recibiendo presión a nivel internacional y a nivel local. Y para que tenga un ejemplo, ¿verdad?, de cómo esto opera en el contexto de Estados Unidos, la Cámara de Comercio Estatal de Estados Unidos, estamos hablando de los capítulos a nivel nacional, o a nivel local, o a nivel de estado, o a nivel de condado, o a nivel estatal. La Cámara de Comercio a nivel federal tiene, y estos datos son del 2014, unos ingresos de alrededor de $200 millones al año. Y de esos 200 millones, casi 100 o un poquito más de 100 millones de dólares se utilizan para donaciones de campaña o para contratar cabilderos en Washington. Porque, por ejemplo, para el 2014, estos datos ustedes los pueden conseguir en OpenSecrets.com, que es una página de internet en la que se ve quién contrata, cuánto contrata, qué cabildero se utiliza, quién recibe dinero, de dónde se recibe dinero. Y en esa página de internet encontré, por ejemplo, que en el 2014 la Cámara de Comercio había gastado sobre 124 millones de dólares para gastos de cabildeo, y estos 124 se dividían en las distintas organismos dentro de la Cámara, que por ejemplo ellos tienen the parent, la Cámara de Comercio, la grande, ¿verdad?, la que es la sombrilla, ella gastó 90 millones de dólares en cabildero. Luego tú tienes el Instituto para las Reformas Legales, gastó 33 millones un año. Luego está también el Centro para la Competitividad de los Mercados de Capital, gastó 430 mil dólares, mientras que la organismo de la competencia global internacional gastó 320 mil dólares y la coalición esencial de inmigración gastó 0. Así que te da una idea, ¿verdad?, de lo que la Cámara de Comercio más o menos tiene su mente y qué quiere hacer. Y aquí yo tengo cuáles son los para el 2014, cuáles fueron los organismos que más gastaron en cabildeo. Interesantemente, la Cámara de Comercio fue la número 1 para el 2014, le sigue la Asociación Nacional de Realtors, luego la Blue Cross Blue Shield, y todas, muchas de ellas son farmacéuticas o seguros. Y no es de sorprenderse porque este año era el año en el que se estaba trabajando lo que eventualmente se conoce como Obamacare.
O sea que ahí tú ves cuáles son los grupos de interés que estaban tratando de influenciar lo que pasaba en Washington. Entonces, luego me di la tarea de mirar cuáles eran los cabilderos que más ganaban y cuál era el cabildero que más contrataba a la Cámara de Comercio. Y aquel cabildero que más contrataba a la Cámara de Comercio era el cabildero de Akin. Y ustedes van a ver aquí que Akin tiene contrato con toda esta compañía o con todos estos grupos y ustedes pueden ver por año cuánto es que cobran. Igualmente pueden ver cómo la Cámara de Comercio crea investigaciones. En este caso, no es de sorprenderse que esta nueva investigación decía que había un impacto negativo en la economía, las regulaciones sobre carbono o sobre la emisión de gases naturales a la atmósfera por la producción de energía. Eh, y, y obviamente uno lo lee y pues tiene todo el rigor, o se supone que tiene todo el rigor de lo que se hace en academia, pero convenientemente tiende a siempre favorecer los intereses. Entonces, este tipo de investigaciones se utilizan por académicos, por lo que en inglés se llama pundits, si tú los ves citándose en las redes sociales, se cita en las noticias, los periodistas los citan. Entonces va creando un ambiente en donde la gente empieza a opinar que va a ser perjudicial o perjudicial cualquier tipo de regulación sobre el uso de carbono o el uso de ciertos tipos de fuels para la energía. Entonces también te deja saber un poco el control que tienen grandes compañías. Si yo le tengo esta foto en la que ustedes pueden ver, y esto ha cambiado un poco porque es relativamente vieja esta foto, pero ustedes pueden ver para principios del 2000 quién eran las compañías más grandes y qué controlaban. Y les voy a dar unos minutitos para que lean esto. Miren a la izquierda donde dice Vivendi. Como verán, estas grandes corporaciones que aglomeran cosas como producción especialmente ¿verdad? De los medios de masa, noticias, programas, películas, etcétera, tienen también una gran injerencia en muchos aspectos de nuestra economía. Y si ustedes ven, por ejemplo, Vivendi, fue la que estuvo detrás de privatizar el agua en Puerto Rico. También está asociada con Time Warner. Y si usted ve en Viacom, hizo un merging que era ilegal bajo los estatutos de Estados Unidos. Sin embargo, John McCain lo cambió esos estatutos para favorecer el merging. Y no es de sorprenderse que Viacom es uno de los que más ha donado, bueno, hasta que McCain murió, ¿no? Que ha patrocinado a McCain. O sea que hay una relación bien importante entre la creación de la opinión pública, el apoyo a los distintos gobernadores, senadores, representantes y el beneficio a estas grandes corporaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué rol tienen estos grupos de interés en la política exterior de un país? Y aquí es que viene Putnam a tratar de explicarnos esta relación entre los grupos de interés y la política internacional.